Hola Diana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, pues muchas gracias por el espacio. La intención de la entrevista pues es hacerte algunas preguntas sobre este tema que nos es tan relevante, que es la medicina funcional y antienvejecimiento, ¿no? Pero antes que nada, pues me gustaría preguntarte o que nos contaras a qué te dedicas, un poco de tu experiencia, dónde podemos encontrarte, de hecho. Bueno, yo soy médico y soy psicóloga, me dedico a la medicina funcional justo, que es, digamos, como la piedra angular del tratamiento personalizado y preventivo. O sea, al tener como esta parte de psicología y medicina, busco generar un tratamiento completamente integral para buscar ofrecer soluciones de verdad a los problemas que la medicina alópata como la conocemos hasta ahora ya no resuelve. Okay. Uno de ellos es el envejecimiento, justo. Okay. El abordaje de la salud desde el enfoque mente-cuerpo tiene muchísimo más que ofrecer actualmente. Me parece que la misma medicina que conocemos, que yo misma estudié, pero que ahorita justo me dedico a esta parte más integral y preventiva. Justo por ahí va la primera pregunta, y si nos ayudas a entrar un poquito más en detalle de qué es la medicina funcional y la medicina regenerativa, algunas características, porque nos hablas por un lado de que empiezas a integrar, ¿no? No solo, pero ¿a qué te refieres con integrar? ¿Qué partes abarca? Bueno, digamos que la medicina alópata trabaja de esta manera. Hay un médico general que ve cosas generales, diabetes, hipertensión, etc. Cuando se encuentra con algo más difícil, lo deriva al especialista. O sea, okay. Cerebro, neuro, intestino, gastro, así, especialistas. Okay. El tema con las especialidades es que se enfocan en algo muy pequeñito y se les olvida el resto. Okay. Yo hago justo eso, o sea, integrar. Buscar desde la raíz, buscar desde lo más pequeñito que tenemos en el cuerpo, que es a nivel celular y bioquímico. Entonces, cuando una enfermedad se sale de las manos porque ya no tiene cura, es cuando la aborda, por ejemplo, la medicina funcional. Porque entonces la medicina funcional sí se pregunta de dónde viene esto. Okay. Y se va a buscar cada una de las raíces. Y a esto me refiero con integral. Tenemos un sistema inmunológico, un sistema hormonal, un sistema nervioso, tenemos un sistema mental y psicológico que también importa muchísimo en el desarrollo de la salud y enfermedad. Entonces yo me voy a buscar lo más importante de cada uno de estos sistemas, optimizarlos todos sin importarme en dónde empezó la disfunción, porque claramente si hay una disfunción, todos están mal. Okay. Las hormonas están mal, los químicos neurobiológicos están mal, los pensamientos y el estado mental está mal. Entonces es como ajustar detallitos de todas partes, desde lo más pequeñito, para encontrar la raíz de un problema, y así sí puedes ofrecer una solución. Eso quiere decir que no precisamente la respuesta es tan directa, ¿no? Es decir, tienes un problema de estómago y la raíz de dicho problema entonces viene del estómago, sino es mucho más complicado, porque al final el cuerpo pues pareciera que es un universo en donde todo está conectado, y hay que empezar a revisar otras áreas que puede ser que tengan como resultado ese malestar en el estómago, pero no precisamente, ¿no? Tal cual, así. De hecho, recientemente se descubrió que, por ejemplo, todo lo que pasa a nivel psicológico, o sea, por ejemplo, estados de depresión y ansiedad, tienen que ver con enfermedades gastrointestinales. Okay. Porque los neurotransmisores que nos producen felicidad o enojo o angustia se producen en el intestino. Okay. Entonces, cuando tenemos una mala salud intestinal, definitivamente tenemos una mala salud psicológica, por ejemplo. Y por eso los antidepresivos no resuelven todo. A veces hay primero que resolver temas intestinales para poder resolver una depresión, una ansiedad o un trastorno psicológico hasta un estado de ánimo. Okay, va perfecto. Ahora, estamos hablando de la medicina funcional. ¿Qué unión tiene con esta parte de la medicina regenerativa? O sea, son dos temas diferentes, van de la mano, la funcional te lleva a la regenerativa. Sí, claro.
La medicina funcional, digamos con este enfoque como muy integrativo, se hace aliada de la medicina regenerativa que busca, justo como su nombre lo dice, regenerar lo más vital que es a nivel celular. Okay. Entonces la medicina funcional se apoya de la medicina regenerativa para poder justo ofrecer este tratamiento integral. Son dos ciencias diferentes, pero al final trabajan con el mismo objetivo, que es devolver a un cuerpo su mejor estado de salud y bienestar. Ok, va, perfecto. ¿Qué áreas de la medicina abarca la medicina funcional? Pues yo diría que todas. Todas. Abarca sobre todo el sistema hormonal, abarca el sistema psicológico y mental, abarca el sistema neurológico, tanto simpático como parasimpático, y abarca sobre todo el sistema inmunológico. Y cómo, más que nada, trabajan entre ellos en conjunto. O sea, es decir, de que el sistema inmunológico depende del sistema hormonal, y este depende del estado mental, y este depende de los neurotransmisores, y cómo cada uno de estos produce un efecto dominó en el cuerpo, que al final se traduce en una enfermedad o se traduce en bienestar. No, pues ya veo que te vuelves como Doctor House, ¿no? Ahí a buscar de dónde viene cada cosa. Bueno, entonces, ponnos un ejemplo. Por ejemplo, viene un paciente contigo y te dice eso: me duele el estómago. ¿Cómo le haces para justamente cuáles son las etapas por las cuales vas llevando al paciente, iba a decir cliente, al paciente, para descubrir de dónde proviene ese dolor del estómago, por ejemplo? Bueno, la medicina funcional tiene muchas opciones. Una de ellas, y la más importante, es obviamente todo lo que utilizamos en la medicina alópata. Los estudios de laboratorio, química sanguínea, biometría, o sea, niveles biológicos. Ok. Basándonos en esto, podemos ver cómo está nuestro estado de salud. Pero en la medicina funcional no vemos solamente como en la medicina alópata, los estudios de laboratorio están bien o están mal. En la medicina funcional vemos están óptimos o no están óptimos. O sea, entonces tienes tal nivel de vitamina D, por ejemplo, a lo mejor necesitas estar arriba, aunque el laboratorio te dice que estás bien. Tú, por tu genética, por tu edad, por tu complexión, por tus necesidades, porque haces ejercicio, necesitas una cantidad, o sea, necesitas tener mayor cantidad de suero de vitamina D, por ejemplo. Entonces, no solo el rango promedio, ¿no? Exactamente. Okay. Entonces, en la medicina funcional nos encargamos de tener niveles óptimos de todos los nutrientes necesarios en el cuerpo: vitaminas, minerales, antioxidantes. Entonces, cuando tú vienes por un dolor intestinal, yo tengo que revisar desde lo más básico, o sea, cómo estás a nivel bioquímico. ¿Estás absorbiendo nutrientes? ¿No los estás consumiendo? ¿Te tengo que suplementar? ¿O tengo que a lo mejor ver una disbiosis intestinal, que es una de las cosas por las que más atravesamos recientemente por nuesra alimentación, ritmo de vida, etcétera? Y la disbiosis intestinal hace que justo pierdas muchos de estos nutrientes, tu sistema inmunológico no funcione bien, te condiciona muchas otras enfermedades, el envejecimiento prematuro, etc. Entonces, tengo que ver una serie de factores, no para solo darte un medicamento y quitarte el síntoma, sino ver exactamente el síntoma de dónde viene y poder realmente tratarlo de una manera efectiva. Ok. ¿Y en la parte psicológica cómo la vas enfocando ahí dentro de ese mismo tratamiento? Bueno, la parte psicológica es parte vital de cualquier tratamiento o cualquier enfermedad, porque es como el huevo o la gallina. Nunca sabes si la parte psicológica te llevó a enfermar o se afectó tu estado psicológico por estar enfermo. Entonces, definitivamente lo tienes que abarcar siempre. Una de las cosas que utilizo mucho son cosas que cualquiera puede hacer en casa: meditación, ejercicios de respiración, aprender a identificar emociones. Todo eso lo vemos en una consulta de medicina funcional. Ok, va, perfecto. ¿Por qué se da esto del envejecimiento prematuro? Bueno, hay muchas teorías del envejecimiento. De las más aceptadas están los radicales libres, están los acortamientos de los telómeros,
y esto produce algo que se llama senescencia celular, que es muerte celular, por así decirlo, de manera prematura. Entonces, cuando tenemos este acortamiento de telómeros, expresamos genes que normalmente son genes de enfermedad. Okay. O sea, la diabetes, la hipertensión, el cáncer son enfermedades del envejecimiento no saludable, porque realmente nadie debería de envejecer enfermo o no debería de ser como una condicionante. A veces el mismo envejecimiento puede ser saludable, ¿no? Y puede también ser patológico. Entonces, ¿de qué depende? Pues de la alimentación, el estilo de vida, del estrés, de las hormonas. O sea, hay muchos factores que modifican la información epigenética. O sea, los genes, a lo mejor tienes un gen de cáncer, pero este no tiene por qué expresarse si a lo mejor tu epigenética es la adecuada. Entonces, la medicina funcional se apoya mucho justo de la epigenética, que es modificar los factores necesarios para que un gen no se exprese, o se exprese. Un gen de salud, pues ojalá lo expreses, pero el gen de cáncer, de diabetes, de hipertensión, si tú modificas la epigenética, no tiene por qué expresarse. Entonces, el envejecimiento consiste sobre todo en malos hábitos, un ambiente epigenético negativo, no hacer ejercicio, tener estrés prolongado que altera tus hormonas, y como te decía, todo está conectado. Entonces, uno de estos factores mal y vas a tener una mayor predisposición al envejecimiento no saludable. Digamos, nombraste algunos de los factores más importantes, los cuales hoy están provocando que envejezcamos prematuramente. Bueno, no sé si me imagino o está correcto o incorrecto. Hoy, en el 2023 o en este último, a lo mejor, siglo, ¿ha habido una diferencia en comparación de los anteriores en tener un envejecimiento prematuro? Sí, claro. Sobre todo recientemente, que el estilo de vida que llevamos en las ciudades nos obliga a comer alimentos envasados, enlatados, procesados, azúcar refinada, harinas. Entonces nos hemos visto obligados a modificar nuestros genes y nuestra epigenética justo. Entonces el envejecimiento, digamos, aunque vivimos probablemente más años, vivimos más enfermos. ¿No? O sea, vivimos más años porque la medicina nos ha dado como muchas herramientas para, pues, prolongar estos años, pero de nada sirve si no los vives mejor, enfermos, ¿no? Exacto. O sea, de nada me sirve tener un tratamiento de diabetes por el resto de mi vida, sufrir, pasarla mal, o vivir los mismos años con una buena calidad de vida, gozando de buena salud. Esto definitivamente se lo debemos al estilo de vida. Entonces, hoy el envejecimiento prematuro se da más allá de simplemente verte con 3 canas antes de lo que tenías que darte o 3 arrugas antes, ¿no? La gente se está enfermando antes y tiene una mala calidad de vida, aunque la misma se alargue, ¿no? Exactamente. Va, perfecto. ¿Hay alguna raza o sexo, inclusive, que envejezca con mayor facilidad? Y si sí, ¿por qué? Bueno, pues las personas más longevas suelen ser las mujeres. Se asocia a temas hormonales, o sea, a temas también psicológicos, ¿no? Por a lo mejor ser mamás, tendemos a ser un poquito más longevas. Los hombres, también por el mismo estilo de vida, se enfrentan a veces a más estrés. Este es un factor que predispone al envejecimiento prematuro y obviamente no saludable, por lo que se ha visto en cuestión de, actualmente cada vez es menos, porque cada vez mujeres y hombres hacemos exactamente lo mismo, nos estresamos exactamente igual, comemos exactamente lo mismo, fumamos igual. O sea, antes era como factor de riesgo más de hombres por el estilo de vida. Actualmente se está emparejando, pero sigue siendo un poquito mayor en hombres. Ok, va, perfecto. ¿Qué hábitos son recomendables en el día a día para prevenir el envejecimiento prematuro? Pues principalmente la alimentación. Nosotros nos acostumbramos a comer
poco, como en el palo, ¿no? O sea, comíamos y nos teníamos que inflamar para poder retener esos nutrientes de aquí a que pudiéramos volver a obtener alimento. Actualmente comemos cada 5 minutos. Como y ya se me antoja un dulce, y ahora se me antoja un postre, y ahora voy y me compro un refresco que además tiene muchísimo azúcar. Y entonces esa inflamación ya no tiene sentido actualmente. O sea, actualmente la inflamación a nivel celular que tenemos evolutivamente, porque antes era necesaria, nos está matando, nos está envejeciendo y nos está enfermando. Entonces la alimentación es uno de ellos, que comemos mucho y comemos muy mal, alimentos procesados, etcétera, que además nuestro cuerpo no puede terminar de digerir y procesar correctamente. La falta de ejercicio, el estrés, o sea, ciudades es igual a estrés crónico, y eso es igual a enfermedades y envejecimiento prematuro. Principalmente yo diría que serían esos dos. Perfecto. ¿Qué tipo de suplementación nos puede ayudar a prevenir el envejecimiento prematuro? Suplementación, pues bueno, está como la suplementación que encontramos en los nutrientes de los mismos alimentos. Entonces yo diría más alimentos como en el paleo, ¿no? Esta es una dieta antiinflamatoria. Más alimentos verdes, más alimentos provenientes de los animales, pero entre menos procesado, entre menos hormonas, mejor. Semillas, evitar los azúcares, las harinas, etc. Y la suplementación como tal, actualmente la mayoría de nosotros a cierta edad, más de 20 años, debemos ya tener una suplementación específica. Esto debería de ser personalizado, pero bueno, en general, algo en lo que nos dimos cuenta en el COVID que todos estábamos deficientes era en vitamina D, por ejemplo. Nos dimos cuenta que la vitamina D es súper importante, que funciona como una hormona, que la necesitamos para el sistema inmune, que la necesitamos para el envejecimiento, para la piel, para todo. Entonces, vitamina D yo creo que sería básico. Prebióticos y probióticos, porque como te decía, nos hemos dado cuenta recientemente con los últimos estudios que la microbiota intestinal es la encargada del 80% de la función inmunológica, del 90% de la función de los neurotransmisores, o sea, de la producción de serotonina, de la producción de dopamina. Entonces, si el intestino no está sano, y realmente sano me refiero con la cantidad de bacterias adecuadas y las familias adecuadas de bacterias que deben de estar colonizando nuestro intestino. Hay hongos, hay parásitos, hay virus que son oportunistas y que se aprovechan cuando tenemos una mala alimentación, hay inflamación, perdemos nuestras familias de bacterias buenas y entonces estas empiezan a ganar terreno, produciendo metabolitos tóxicos para nosotros que justo empiezan a enfermarnos. Entonces los prebióticos y los probióticos son necesarios para tener estas cepas de bacterias que nos ayudan a la función inmunológica y justo a muchas otras. Todos los suplementos que se refieren a la oxidación celular, todos estamos oxidados por el ambiente, por los alimentos, por el agua, por todo. Entonces, antioxidantes, vitamina C, vitamina E, zinc. En general, bueno, hay muchos suplementos que son necesarios, el magnesio, por ejemplo, pero yo diría esos como mínimo. Va, perfecto. Buenísimo. Aprovechando la pregunta, a ver, porque me imagino que hay varias dudas al respecto. Estamos muy acostumbrados a escuchar de los probióticos, por ahí nombraste también a los prebióticos. ¿Nos podrías decir más o menos cuál es la diferencia entre uno y otro y si es importante tener ambos, no? Sí, los probióticos son las bacterias vivas. O sea, para que el probiótico me haga algo en el intestino y que colonice lo que necesito, tiene que llegar vivo a mi intestino. Para eso son los prebióticos. Los prebióticos son alimento para los probióticos. Sirven para que estas bacterias lleguen vivas a mi intestino. Porque si yo pongo un probiótico junto con un prebiótico, esta bacteria va a estar de alguna manera alimentada, nutrida, va a estar fuerte y va a llegar con el alimento correcto a colonizar el intestino.
Okay. Entonces, para que los probióticos vivan, necesitan prebióticos. Y si nosotros tomamos probióticos y no le damos prebióticos, se van a morir. Si nosotros tomamos simbióticos, que son probióticos con prebióticos, tenemos una mayor posibilidad de que estas bacterias lleguen vivas y vivan en el intestino sin ningún problema. Perfecto. De nuevo, siguiendo con la parte de la alimentación, justamente para prevenir el envejecimiento prematuro, nos hablabas por ahí de la paleo, principalmente, que nos la describiste a grandes rasgos. Sin embargo, ¿qué otros factores dentro de nuestra alimentación, inclusive en cantidades, a lo mejor, en qué tan crudo, qué tan cocido debe de estar, en cuántas veces al día comer, otros factores de la alimentación que tú consideres indispensables justamente para prevenir el envejecimiento prematuro o inclusive algunas enfermedades como las que hoy día estamos padeciendo? Claro, uno de ellos es el ayuno intermitente. Es una gran herramienta para poder como hacer este reset a nivel celular, apagar la inflamación y volver a empezar. Okay. Es lo que conoce nuestro cuerpo evolutivamente. Justo comíamos, dejábamos de comer, comíamos, dejábamos de comer. El ayuno intermitente hace algo que se llama hormesis, que es justo modificar la información celular, apagar el fuego. Eso es lo que va a hacer el ayuno. Le va a dar tiempo a tu cuerpo de desinflamarse, de aprovechar los nutrientes, de oxidar lo que tenga que oxidar, de hacer lo que tenga que hacer por sí mismo, y así lo vuelves como cuando la computadora falla y la apagas y la vuelves a prender, tal cual. Eso es el ayuno intermitente. Entonces, yo siempre recomiendo un ayuno de al menos 16-8 horas. Es como un ayuno que se puede hacer como estilo de vida, no está tan difícil. Sin sufrirlo, ¿no? Exacto, son 8 horas de ventana para comer, tienes un ayuno de 16 horas y cuentan las horas que duermes. Entonces, realmente creo que todos podemos ajustarnos a un ayuno intermitente y de esta manera poder generar o apoyar a desinflamar. Y otro es la dieta cetogénica, en la que quitamos o disminuimos mucho la cantidad de carbohidratos y producimos cuerpos cetónicos, y desde ahí producimos también energía a raíz de nuestros propios recursos en lugar de los alimentos. Entonces podemos alternar entre diferentes estilos de nutrición, apoyarnos de estas herramientas como un estilo de vida sin tener que hacerlo estricto de matarnos de hambre, y no se trata de eso, justo es elegir mejor los alimentos, elegir la cantidad, y yo creo que eso es suficiente. Ok, ahora la cantidad y la elección de los alimentos al final supongo que es parte de lo que la medicina funcional va a revisar, ¿no? ¿Qué alimentos te quedan mejor? ¿Qué cantidades puedes tomar según tus objetivos físicos? Dentro de todo, se hace todo ese análisis, ¿no? Para saber. Exacto. O sea, no todos necesitamos lo mismo, ni todos debemos comer igual, ni a todos nos funciona la misma dieta, no todos tenemos las mismas regulaciones hormonales, etc. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene resistencia a la insulina, primero voy a resolver su resistencia a la insulina y luego voy a modificar su alimentación. Eso se tiene que personalizar también. Ok. Ahora ya hablando de los resultados que podemos tener, ¿no? Ya nos estamos suplementando adecuadamente, digamos, si es que necesitábamos suplementarnos algunas vitaminas y minerales básicos. Después está la parte de corregimos la alimentación. Ahora, a lo mejor algunos hábitos, tal vez la movilidad, no hemos hablado mucho de la parte de la movilidad, pero ¿hay algún, no sé, número de horas, cantidad de ejercicio, tipo de ejercicio que debamos de hacer justamente de nuevo para ayudarnos a prevenir el envejecimiento prematuro? Sí, pues 30 minutos diarios es el mínimo, ¿no? O sea, eso es de la edad que tengas, la capacidad que tengas, no importa si a lo mejor tus funciones están disminuidas, puedes hacer caminata, puedes hacer pesas. Las pesas tienen, más bien hacer ejercicio de fuerza tiene un impacto muy positivo en la regulación epigenética en cuanto a la longevidad. Okay. También el ejercicio de tipo HIIT, que nos mantiene en un ritmo cardíaco por un tiempo sostenido, nos va a ayudar incluso a oxidar por más tiempo grasas, etc. Entonces, el ejercicio es súper importante en
aparte es opcional, tiene que ser algo que te guste y que te impulse a hacerlo de manera habitual. Pero bueno, esos podrían ser a lo mejor dos de los ejercicios con más evidencia en cuanto a la longevidad. Ok. Por ahí hablabas de la meditación, ¿no? Esta parte de calmar la mente y que por ahí lo recomendabas como parte de esos hábitos que debemos de tener día a día, ¿no? ¿Qué otras dentro de la medicina funcional ustedes recomiendan? ¿Algún otro hábito que sea ya un poco más dirigido a la parte mental o eso se trata por aparte? Pues bueno, la psicoterapia es una excelente herramienta porque te enseña a obtener tus propios recursos y te enseña a afrontar diferentes situaciones. Pero algo que justo de manera regular podemos hacer todos sin mucho entrenamiento es meditar y aprender a controlar la respiración, identificar cómo nos sentimos. Un tipo de terapia que yo recomiendo mucho y que tiene más evidencia científica es la terapia cognitivo-conductual y en el caso de la meditación, el mindfulness. No digo que sea lo mejor, a muchas personas les funcionan cosas diferentes, es lo que tiene más evidencia científica. Ok, va, perfecto. ¿Existe un porcentaje promedio de mejora en los signos del envejecimiento al tener todos estos cambios que acabamos de hablar, como sobre todo en la parte de alimentación y una suplementación adecuada? Sí, claro. Definitivamente el envejecimiento saludable depende de nuestros factores epigenéticos. Y afortunadamente nuestra genética no se puede modificar jamás, pero los factores epigenéticos los podemos cambiar todo el tiempo. Okay. Entonces, si nosotros hacemos un estilo de vida según nuestras necesidades epigenéticas, definitivamente estamos asegurando un envejecimiento saludable, un envejecimiento sin enfermedades. Probablemente vas a gastar en algunos suplementos, en elegir mejor tus alimentos, en pagar tu gimnasio, en tu terapia, pero estás asegurando que no vas a gastar ese dinero cuando tengas 60, 70 años en un tratamiento para la diabetes, para la hipertensión, porque no vas a tener obesidad si vas a hacer todo esto, entonces no vas a tener una predisposición a enfermedades cardíacas y eso definitivamente te va a hacer más longevo. Okay. Ahora tengo mucha curiosidad, por ejemplo, ya hablando de casos muy graves, en un cáncer. Llega un cáncer y está la parte de la medicina, no sé si llaman medicina tradicional, occidental, no sé, donde vamos a tratar de atacar más bien pues los resultados más que las consecuencias y de pronto pues tienes que entrar a estos pues no sé, tratamientos como las quimios, etc. Y está la parte de la medicina funcional. ¿Cómo colaboran una con la otra? O inclusive la medicina funcional puede atacar por completo y eliminar el cáncer. O sea, ¿cómo colaborarían? Supongo que depende de varios factores, pero para saber. Claro. La medicina funcional suele colaborar con todas las áreas, todas las especialidades. No estamos peleados con absolutamente ninguna. La oncología tiene pues sus recursos muy limitados, ¿no? Entonces los oncólogos se apoyan mucho de la medicina funcional y la medicina funcional se apoya de ellos también para hacer un tratamiento justo integral. A lo mejor la quimioterapia, la radio producen un impacto tóxico muy importante en el paciente que va a limitar su misma función inmunológica. Ese es el trabajo del oncólogo. El trabajo del médico funcional es arreglar su terreno biológico. O sea, es decir, vas a darle quimio, lo vas a exponer a una radiación y vas a disminuir su función inmunológica, vas a matar su microbiota intestinal, vas a hacer un montón de cambios. Pero bueno, y para eso está el médico funcional. Va a arreglar el terreno biológico a nivel celular, va a reponer la microbiota intestinal, va a asegurarse de que el paciente esté bien nutrido, de que tenga los suplementos adecuados, de que tenga los niveles adecuados para defenderse de la quimio y del cáncer, para que entonces no solamente tenga la quimio para atacar el cáncer, sino sus propias defensas. Y eso junto hace un excelente resultado, al menos en cuestión de cáncer. Bueno, en general neurodegenerativas de todo tipo,
Pero en cáncer hay un muy buen resultado cuando combinas la medicina funcional con la oncología. Va, perfecto. Bien, y como última pregunta, si tuvieras que describir así un día, tal vez puede ser el tuyo, puede ser de cualquier, o de otra persona, que tú consideres que es un día óptimo a nivel hábitos, horarios, tipos de alimentos, a lo mejor alguna suplementación básica, ¿cómo lo pondrías? O sea, ¿cómo sería ese día funcional de Diana, por ejemplo? Desde que se despierta, que sean noches. Bueno, para que llegue ese día, yo creo que Diana debería estar en el trabajo que le gusta, ¿no? O sea, okay. También las elecciones que tomamos en el día a día son importantes. Con la pareja que la hace sentir feliz, bien apoyada, querida, con los amigos que la hacen sentir en un ambiente familiar, bueno, que le suman, que le invitan a crecer. Un día perfecto sería, pues bueno, despertarse temprano, hacer ejercicio, como todos los días, dedicarse un espacio para meditar, para su conexión mental, espiritual, hacer su trabajo, porque tenemos que estar activos también, compartir con las personas que más le suman y terminar el día con esa sensación de que tuviste un día proactivo, productivo, y no haciendo un montón de cosas, porque también eso nos está enfermando, el estrés y la necesidad de vivir rápido y hacer todo perfecto. O sea, más bien es como reconocer que esto fue lo que hicimos, vivir en el presente, reconocer lo que estamos haciendo, ser agradecidos. Y yo creo que sostener un día así durante mucho tiempo nos puede justo ayudar a tener una vida más saludable y por supuesto más longeva. Perfecto, un día a la vez entonces. Buenísimo. Pues Diana, cuéntanos en dónde, si alguien quiere venir contigo, cómo le hace para encontrarte, ¿tienes redes sociales? Sí, estoy en Instagram como doctora.dianaesesbecerril. Mi consultorio está en Lomas de Chapultepec y cualquier cosa que pudiera resolver, duda que tengan, pues mensajito por Instagram con mucho gusto. Buenísimo. Muchísimas gracias.